Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y ya estamos de regreso. Y vamos a empezar después de las vacaciones con el tema que ha conmovido sin ninguna duda a México y a los vecinos de los Estados Unidos. La detención de Ismael Mayo Zambada el día 25 de julio junto con Joaquín Guzmán López. Se esperaba que se hablaran de gobiernos anteriores, ¿no? De vinculaciones con gobiernos anteriores. Y creo que una diferencia muy grande de esta detención en particular es toda la vinculación con personajes del gobierno actual. Me hace pensar que el gobierno de Estados Unidos está un poco harto de la relación con México, la falta de colaboración y que la señal es, pues lo vamos a hacer solos. Hay muchas aristas que están, podríamos decir, tocando a diferentes puntos del poder tanto local, a nivel del Estado, como a nivel central. Cada día están saliendo nuevas informaciones al respecto. Hay declaraciones del mismo Ismael Mayo Zambada, hay declaraciones también de las autoridades mexicanas, de las autoridades estadounidenses. En fin, una telenovela que cada día trae nuevo capítulo, básicamente. Pero nuestra intención en ese podcast es concentrarnos un poco en la dimensión internacional de este asunto y específicamente en lo que está relacionado con los Estados Unidos y México. Y para tratar ese tema, pues me acompañan mis compañeros de siempre, Carlos Elizondo y Azucena Rojas, a los que les doy una cordial bienvenida después de esa temporada de vacaciones. Voy a empezar con Azucena. A ver, ¿cómo tuviste el tema? Porque yo estaba regresando justo de vacaciones cuando por ahí apareció la noticia. Le arrestaron a Ismael Mayo Zambada con todos los signos de interrogación, si fue una entrega, una detención, qué pasó, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿tú cómo ves el asunto en este contexto? Muchas gracias, Beata. Justamente es interesante ver la temporalidad. Fue el 25 de julio y estábamos, pues creo que como en pleno verano, todo mundo distraídos pensando en los últimos días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Claudia Sheinbaum. Esos eran como los acontecimientos para México más importantes. Y de repente, pues sale este suceso que efectivamente nadie se esperaba y más por el nombre tan importante de lo que representa Ismael Zambada, ¿no? El Mayo Zambada. Entonces, yo creo que nadie se lo esperaba. Aún así, pues lleva 19 días ya en primeras planas, en las columnas. Aún, como bien lo dices, no se sabe la verdad completa, ni lo que va a implicar a futuro. Claro que al principio, pues simplemente escuchar el nombre del Mayo Zambada ya lo hizo muy relevante, pero se dieron incluso datos que no eran tan ciertos, como por ejemplo, de dónde venían las aeronaves, cuáles habían sido los pilotos, se dieron nombres que después eran falsos. Y con el paso del tiempo, el abogado del Mayo Zambada, a través de una carta que apenas este sábado se publicó, pues como que empieza a develar información que tampoco sabemos qué tan cierta o no lo sea, pero sí empieza a poner un poquito más en orden toda la información que se dio. Porque además ese día pues, de la captura, de la detención o de la entrega en Estados Unidos, ese mismo día también hubo este asesinato tan nombrado del diputado electo y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, ¿no? Y pareciera que eran como dos acontecimientos aislados y pues ahora esta novela que mencionas pues está empezando a hilar y entretejer todos esos nombres que han sonado, los asesinatos que se vieron en esos días y se le empieza a ver una posible lógica. Ahora bien, Conexión. sí, Sí, conexión, conexión. ¿no? También con Conexión. el gobernador Rubén Rocha Moya, que Exactamente. está mencionado ahí en la carta. Exactamente. Y creo que algo importante a notar es que cuando se daban estas altas detenciones, las anteriores que habíamos escuchado, obviamente Joaquín El Chapo Guzmán y obviamente también lo de García Luna,
se esperaba que se hablaran de gobiernos anteriores, ¿no? De vinculaciones con gobiernos anteriores. Y creo que una diferencia muy grande de esta detención en particular es toda la vinculación con personajes del gobierno actual, ¿no? Y de Morena. Sí, así es, Entonces, efectivamente. Y eso es, yo diría, lo que está sacudiendo casi a los cimientos de la Cuarta Transformación, porque efectivamente el gobernador involucrado, digamos, al menos a través de la carta, aunque él negó esta conexión, Rubén Rocha Moya, pues es un aliado cercano del presidente López Obrador. Y creo que en este sentido es un golpe fuerte, digamos, que aparece al final del sexenio, quizás para generar una especie de catarsis, o sea, una especie de catarsis, porque a todos los que están involucrados, pues se les va a descubrir, y así Claudia Sheinbaum podrá tener, podríamos decir, un inicio limpio, nuevo de su sexenio. Pero bueno, a ver, Carlos, ¿cómo tú ves ese tema? En efecto, Beata, podría verse como que Claudia Sheinbaum empieza de cero, pero es muy difícil cuando es un gobierno de continuidad en todos los sentidos, y donde además la presidenta electa ha dicho, pues, refrendar lo que AMLO ha dicho, ha defendido al gobernador Rocha o ha avalado su versión. Entonces, más bien creo que pone en entredicho o pone en cuestionamiento o obliga a repensar o a replantear no solo la política de seguridad, sino la relación con los Estados Unidos. Hubo también una reunión bastante sorprendente del futuro secretario de Seguridad Pública, que yo creo que hizo un gran trabajo, de Seguridad Ciudadana, que yo creo que hizo un gran trabajo en la Ciudad de México, un encuentro a solas con López Obrador, es decir, no estaba su futura jefa, lo cual en sí mismo es un poco extraño. Había habido una como cierta, según los medios, según ciertas decisiones, distancia entre AMLO y García Harfuch, parece pues como reivindicar que es una decisión no solo de Claudia Sheinbaum, pero el reto que tiene el futuro gobierno es muy amplio. En el frente externo, sí me parece, como se ha dicho, pero me parece que hay que subrayarlo, que es increíble, inaudito, que yo recuerde sin antecedentes, una decisión como esta de Estados Unidos, tan mal informada a México, incluso con un cierto desprecio, cuando el presidente el viernes pasado trató de hacer su versión, el embajador de Estados Unidos en México fue a decir exactamente lo contrario. Hasta la fecha no queda claro cuál es el nivel de entendimiento entre México y Estados Unidos en este tema, pero augura a un Estados Unidos, o me hace pensar, no sé cómo lo vean ustedes, Beata, Azucena, me hace pensar que el Estados Unidos está un poco harto de la relación con México, la falta de colaboración, y que la señal es, pues lo vamos a hacer solos. Si ganara Trump en el extremo, había habido una entrevista en Fox News pocos días antes de la detención del Mayo, donde Trump y su candidato a la vicepresidencia, Vance, decían que había que entrar a México sin pedir permiso, que nos iban a dar unos días para resolver el problema, y si no, había que entrar a México sin permiso. Y en el frente interno, lo que dijiste ya, Beata, y no lo voy a repetir, pero sí es, yo creo que el caso más extremo de evidencia, sí, de narcotraficantes, la misma evidencia que tiene a García Luna en la cárcel, hay que decirlo, evidencia de narcotraficantes, de una profunda colusión entre el gobierno de Sinaloa y el crimen organizado. Sí, eso sin duda. Y lo que estás comentando, Carlos, sobre todo cuando nos referimos al tema internacional, al tema externo y la relación con los Estados Unidos, efectivamente, o sea, si analizamos este sexenio, pues esa relación en tema de seguridad precisamente, pues fue una relación tensa, difícil, de intento también de limitar, podríamos decir, acceso de los agentes de DEA y de otras agencias al territorio mexicano. De hecho, pues, se promulgó una ley ahí sobre seguridad nacional, en la cual se construye como una especie de ventanilla única a través de la Cancillería, o el único punto por el cual pues esas agencias pueden, digamos, tener contactos con México, y ya después a partir de ahí se distribuye la información. Podríamos decir, ha habido cambios que han limitado bastante esa cooperación de seguridad, y lo que está pasando ahora, o sea, esta ausencia de información de parte de los Estados Unidos al gobierno mexicano sobre el tema, que me imagino que por ahí alguien sabía en los Estados Unidos lo que está
pasando, refleja esta falta de absolutamente de confianza, ¿no? De confianza, de colaboración, y es un final golpe, digamos, si no podemos con ustedes, lo vamos a hacer solos. Pero Y no así solo es. lo vamos a hacer solos, Beata. Ya que lo hagamos, no les vamos a decir cómo lo hicimos. O por No lo les vamos a menos dar es vueltas. es lo que AMLO ha dicho, porque Ken Salazar ha dicho otra cosa, que se le informó a la Fiscalía General. Pero hasta hoy no sabemos realmente, no solo qué pasó, sabemos que pasó unilateralmente, no sabemos realmente qué pasó y no sabemos qué tan informado está el gobierno mexicano. Y por el otro lado, pues el enredo de Sinaloa, donde asesinaron, y digamos, yo creo que ya estamos tan acostumbrados a los asesinatos, pero asesinaron a un político importante en Sinaloa, Sí, sí, Sí. está bueno. que le retiraron la protección de la Guardia Nacional unos días antes del asesinato. Está Sí, tremendo. es cierto, eso sí Y es tremendo que realmente. se dijo que había sido un robo, luego se dijo, el Mayo Zambada dijo que había sido en el mismo lugar que lo secuestraron. Resulta que Ujú. no es ninguna de las dos, porque ya pasaron el video de la fiscalía, bueno, de la gasolinera en De la cuestión. gasolina. Que Fiscalía. no se ve tan claro, ¿no? No se ve tan claro. No se ve muy claro, pero no le quisieron robar la camioneta. Eso Ujú, sí está clarísimo. Se ve ujú. que abre un tipo la puerta, entra, no queda claro qué pasa, pero parece que lo matan, porque de ahí el chofer se va a un hospital donde está muerto el señor este. Entonces, es decir, si yo hubiera hecho una serie con este argumento, me hubieran dicho, no seas exagerado. Ujú. Pues sí, la verdad es que en los últimos tiempos hemos visto, yo diría, muchos indicios que podríamos decir, no, eso no es posible, pero la verdad es que en ese contexto también hay un actor relevante que realmente no conocemos muy bien cómo ha estado evolucionando, además del gobierno mexicano, además del gobierno estadounidense y los actores internos en de ambos lados, pues obviamente los cambios también que han estado ocurriendo en el contexto del crimen organizado, de los carteles de narcotráfico en México y pues las disputas internas dentro de los carteles, sobre todo a raíz de la detención en su momento de Chapo Guzmán, que ha sufrido Cártel Sinaloa, ¿no? Que se está reflejando ahí como ciertas divisiones que existen desde hace tiempo y que han llevado a esa situación de que pues básicamente se traicionan mutuamente o uno traiciona al otro y pues al final pues eso acaba en los Estados Unidos, ¿no? Algo que no puede solucionar, digamos, el gobierno mexicano, no hay, o sea, posibilidad de que les frenen, les arresten, les detengan, en fin, o sea, es un tema Es un también tercer actor, importante en ¿no? ese, es un actor pues relevantísimo, Ujú, que ujú. el gobierno mexicano no tuvo capacidad de prever hacia dónde va evolucionando este gobierno, perdón, actor, ¿no? Sí, yo quisiera nada más ahí comentar algo que me llama la atención de la reacción del gobierno, y no sé qué piensan ustedes, de la Fiscalía General de la República, que supuestamente abre una carpeta de investigación para investigar una traición a la patria. No entiendo, o sea, cómo sería, si lo que estoy entendiendo es una protección a cómo detuvieron al Mayo Zambada. Es decir, en lugar de ir en contra de pues, los narcotraficantes, Capo de los capos, ¿no? Del el capo de capo de los los capos. capus es como algo de la traición hacia él, es como investigar una traición hacia él por haberlo llevado a Estados Unidos. No Lo que logro entiendo, entender lo qué que pasa ahí. entiendo, señora, es que el delito de traición a la patria es haber, si fuera el caso, un mexicano secuestrado a otro mexicano para entregarlo a otro gobierno. Pero lo que es claro en esta administración es que se utiliza de forma selectiva la justicia. O sea, Ujú. porque podrían hacer eso y todo lo otro que tendrían que estar Sí, haciendo, como saber quién mató al señor Melesio Cue, si hubo o no esa reunión, cómo salió el vuelo, que las autoridades mexicanas parecen no saber. Y hay muchas preguntas, quizá para la Fiscalía de Sinaloa, pero la evidencia parece sugerir que estaba protegido por un policía, un comandante de la Policía de Investigación de Sinaloa, también que el gobernador se había ido de vacaciones, dice, sí, a Los cuando Ángeles. una conferencia previa había dicho, yo ya tomé mis vacaciones, entonces una segunda vacación en el avión privado de un empresario muy importante en Sinaloa y en México, es una empresa gigantesca. Entonces, todo mal, como diría mi hija, o sea, Sí, todo sí, sí. sucede
que la forma en la que opera el gobierno, por lo menos de Sinaloa, violenta pues todos los principios legales. Un periodista del Universal también relató que el gobernador, cuando acaba de tomar posición, le dijo, bueno, sí, no se puede gobernar sin los consentimiento expreso del crimen organizado en Sinaloa, en el caso de este estado, toda la evidencia del uso de recursos del provenientes de narcotráfico para apoyar campañas, toda la evidencia desde el 21 de operación del crimen organizado para apoyar en el día de elección a Morena. Entonces, huele mal. No, muy mal, no solo para Sinaloa, sino yo diría para una parte importante de las élites políticas, ¿no? Y de Yo los creo que, gobiernos y de los locales, los gobiernos. gobernadores. Ujú. Exactamente. El caso creo que ya empezó a tratar la Fiscalía General de la República, o sea, fue, digamos, trasladado desde la Fiscalía de Sinaloa al centro, me da la sensación, pero bueno, eso no quita de que efectivamente, o sea, hay muchas aristas que están, podríamos decir, tocando a diferentes puntos del poder, tanto, digamos, local, a nivel del Estado, como a nivel central, que es sin ninguna duda un gran asunto, ¿no? Azucena. Sí, yo considero ahí que hay dos partes como muy interesantes de esto, que es esta sensación de que aquí no se tiene un control o de que aquí se deja hacer lo que sea en los gobiernos locales. Es un tema que creo que hemos tocado de cómo el tema de violencia, eh, en donde mayor se ven las causas, probablemente es en lo local, y aquí vemos pues que a nivel local hay un enredo y un entramado ahí de complicidades enorme. Entonces, eso lo vemos a nivel local. Por otro lado, vemos esta cosa federal de donde no tienen gran idea de lo que está pasando y este conflicto o esta disminución en las relaciones con Estados Unidos. Y por otro lado, Estados Unidos mandando esa señal que decía Carlos, de a pesar de que ustedes quieran o no quieran, nosotros pues nos vamos a meter de una u otra forma. Ujú. Aquí, pues Así, ellos de alguna manera se están también lavando las manos, no queda tan claro cómo lo hicieron. Yo no sé si hay alguna forma un día de saber exactamente qué pasó, si bueno, si va a tengamos, haber una filtración de documentación en el futuro, exacto, o pues sea, quién sabe. pero digamos que algo pasó y también, ¿qué va a pasar después de que tome posesión Claudio Sheinbaum, que ya recibió además ahí que sí lo va a poder hacer? ¿Qué va a pasar? Algo que me parece muy importante es la voz de Andrés Manuel López Obrador, siempre, por ejemplo, diciendo, ¿no? Que apoya totalmente al gobernador y que no tiene dudas de que todo está bien, y eso como que desvía la atención un ratito, y Claudia Sheinbaum ahí está a su lado. ¿Qué va a pasar cuando Claudia Sheinbaum esté sola? Pues bueno, no sé si así va a ser, En algún y momento, sí, en algún esperemos que momento, y que cómo le va a ir con todo esto que está pasando con otros gobiernos que están también muy mal, como pues, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora, Chiapas, Michoacán, ¿no? ahora bien, la gran pregunta es obviamente qué pasará a partir de 1 de octubre en este y muchos otros temas. Pero del otro lado de la frontera tenemos la campaña electoral en los Estados Unidos y el asunto, podríamos decir, no cae en el vacío, sino cae precisamente en un terreno muy fértil. ¿A quién favorece, Carlos, esta detención? Yo diría a los demócratas, esa es primera impresión, pero a ver. Ujú. Mira, lo que hay que decir primero, Beata, es que la elección en Estados Unidos va a tal velocidad, cambian los temas a tal rapidez, que es bien difícil saber el impacto para el día de la elección. Recapitulemos rápidamente cómo después del atentado fallido contra Donald Trump, que le roza una oreja, pues muchos analistas dijeron, esta elección ya se acabó. La reacción de Donald Trump, además con la bandera, fight, 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 Biden totalmente disminuido por un debate pésimo, pues los analistas decían, ya ganó Trump. Luego vino la discusión si se va a bajar Biden. No, no se va a bajar nunca, se bajó. Luego vino la discusión de que había que hacer una interna porque Harris no iba a poder. Y Kamala Harris, no solo está pudiendo, sino parece que está agarrando un momentum increíble. Entonces, los temas, como nos pasa en México, van a tal velocidad que yo creo que al final de cuentas,
lo que pasa con el Mayo Zambada en la elección de Estados Unidos es bastante marginal. Lo que va a definir la elección son otros temas, qué pasa en el debate, qué capacidad tenga Trump de recuperar como la energía que ante su elector que logró mostrar hace 4 y hace 8 años. Sus eventos lucen frente a los de Kamala desangelados. Se ve que no estaba preparado para enfrentar a una candidata tan energética. El candidato a la vicepresidencia de Trump salió bastante malito, weird, como le llamaría, rarito, como le llamaría el que ha salido un muy buen comunicador, el candidato a la vicepresidencia del lado demócrata. Entonces yo creo que está tan rápido que quién sabe. Pero lo cierto es que va a ser un tema de campaña. Lo cierto es que para los republicanos una forma de pegarle a los demócratas y en particular a Kamala Harris, que en algún momento fue denominada la zar de las fronteras, es qué está pasando en la frontera México-Estados Unidos, incluido el tema de la droga y de los migrantes. Y qué tan capaz sea Kamala de explicar qué hizo, qué no hizo, llevar la campaña a otros temas, pues le ayudará o no a ganar. Gane cualquiera de los dos, México va a tener, o Claudia Sheinbaum va a tener, un reto muy importante, porque después de 6 años un presidente como López Obrador, que fue reacio a cooperar, fue reacio incluso a ir a una junta importante para Biden, la Cumbre de las Américas, porque no estaba de acuerdo a quienes no habían invitado, pues ha generado una serie, yo creo que cicatrices y de dolores que se los va a cobrar quien gane la presidencia por distintas razones en Estados Unidos al gobierno mexicano. Y de cara, como todos sabemos, a la necesidad de revisar el TEMEC el año entrante. Sí, hay muchos retos, sin ninguna duda, de esa, digamos, nueva etapa en la relación México-Estados Unidos que va a iniciar, por una parte con Claudia Sheinbaum y por otra parte, pues, o con Kamala Harris o con Donald Trump. Ahora bien, los estilos de los dos son muy distintos y las formas, digamos, son muy distintas. Yo personalmente, estando en el lugar de Claudia Sheinbaum, preferiría que me tocara Kamala Harris que no Claro. Trump, pero bueno, va a ser una relación difícil en ambos casos. Yo creo con demócratas que han sido y seguirán siendo como más condescendientes con México, y si ahí aparece el republicano Donald Trump, sí cambia totalmente la ecuación, el lenguaje y digamos la forma de actuación. También en temas de seguridad, sin ninguna duda. Azucena, ¿tú cómo lo ves? Sí, creo que va a ser un gran reto para Claudia Sheinbaum. Creo que algo que hay que pensar y retomar es el papel de Omar García Harfuch a partir del 1 de octubre y también pues ver cómo se van a mover los cárteles internos que tú dijiste, ¿no? De manera interna. Se espera también, ¿no? Que esto va a generar más violencia, más matanza. Entonces, ¿va a pasar o no? ¿O qué va a hacer ya el gobierno de Claudia para aminorar eso y no aumentar más los problemas que ya de por sí existen? Creo que, pues como bien dices, dependerá de quién gane, dependerá de cómo se coopere o no ella. Yo esperaría que al menos tenga un papel un tanto más institucional, pues que le ayude a construir, ¿verdad? Bueno, en todo caso, yo diría que el tema de seguridad, o mejor dicho, inseguridad y cárteles de droga, crimen organizado, no desaparece, o sea, de la agenda, todo lo contrario. Incluso se está comentando por ahí en diferentes lugares de que pues, el que sale ganador de esta situación de debilitamiento de Cártel Sinaloa, pues básicamente es Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha estado en confrontación con el de Sinaloa y en diferentes puntos, diferentes plazas. Va a haber una mayor fragmentación y a ver qué pasa, digamos, con esa región que ha estado durante tiempo dominada por cártel de Sinaloa. Pero bueno, para ir cerrando, Carlos, ¿tú cómo ves, digamos, el desarrollo de esa situación? Es como un poco, digamos, prever el futuro de una bola mágica, pero sin duda vamos a tener, yo creo que más detalles que van a ir saliendo conforme se va acercando el tema de algún proceso, digamos, que se va a hacer a Mayo Zambada. Y quizás no llegaremos a eso. Vamos a llegar a un juicio. Juicio, pues arroja mucha información, como lo vimos en el juicio de García Luna. Un líder o un capo de la droga que lleva 3 décadas sobreviviendo, mandando, matando
haciendo negocios, pues tiene mucha información de cómo lo logró. Entonces, no sé a qué actor en concreto le vaya a pegar, pero el Estado mexicano, el gobierno de México y el gobierno de Sinaloa van a quedar muy mal parados, como esta primera carta, la primera revelación sugiere. Sí, lo fácil decir es no le podemos crear narcotraficante. Quizá no, pues recordemos que es el mismo mecanismo de información que tiene a la cárcel a García Luna y que AMLO celebró tantas veces, que mostraba que había una serie de contubernios en el sexenio de Calderón. Entonces, la futura presidenta va a tener un reto enorme, va a tener que lidiar políticamente con esa información, que pues no sé a quién involucre, pero se involucra a funcionarios de este sexenio que termina, o a más funcionarios del gobierno de Sinaloa, o a otros, pues la gran mayoría deben de ser de Morena, porque gobierna Morena el grueso del país. Entonces creo que va a ser un dolor de cabeza y sobre todo, como ya dije, pues muestra a un Estados Unidos que va a actuar con mayor independencia, es decir, dispuesto incluso a violar la soberanía del territorio nacional. Que sea dicho, sea de paso, AMLO el sábado ya empezó a cambiar un poco el tono, pero por 10 días en ningún momento se enredó en la bandera de nos violaron la soberanía, no sé qué, porque decir eso tiene un costo. Parece mostrar que se está defendiendo a los presuntos secuestrados. Entonces va a tener, claro, unos dilemas complejos. Sí, es cierto. Azucena, para cerrar, ¿algún punto que quieras añadir? O sea, es un dolor de cabeza sin ninguna duda y ojalá, yo diría, sirva para limpiar a México, para hacer una limpieza profunda, Eso digamos, sería tremendo. pero bueno, quizás es para demasiado. Sí, finalmente pues las cosas caen por su propio peso, eso se dice, a ver si es cierto, no, o no, ¿verdad? Este es un gran peso, lo que pasó es algo muy fuerte, porque como bien decía Carlos, son décadas de alguien que pensábamos que nunca lo iban a agarrar. Esta persona en alguna entrevista con Julio Scherer en el proceso dijo que a pesar de que lo agarraban, nada iba a cambiar. Pues vamos a ver, yo creo que ahora sí podremos tener una prueba contundente a partir de lo que suceda a futuros. Así es, las cosas caen por su propio peso, es una sabiduría, digamos, Exacto. general. O no, no, a veces lo no. que hemos aprendido en el sexenio, hay muchas cosas que no caen por más de que nada. Deberían de caer por su propio peso, pero no caen. Pues vamos a ver cómo acaba el sexenio, o mejor dicho, vamos a ver cuando acabe el sexenio qué pasa después, porque a veces ha habido situaciones muy particulares, sobre todo en contexto de Centroamérica, y cómo se han tratado algunos presidentes vinculados con grupos de crimen organizado, pero ya no vamos a entrar en ese tema, porque ya se nos acabó el tiempo. Habrá seguramente futuros episodios en los cuales hablaremos sobre el asunto, porque el asunto da para mucho. Y con eso nos despedimos deseándoles lo mejor y obviamente que comenten, que nos escriban para ver qué temas tratamos y también sus reflexiones respecto de del podcast que tenemos. Así que con su permiso, muchas gracias y hasta luego. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.